Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos entonces en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y vamos a ver, permítame. Aquí está el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a dar algunas explicaciones de lo que estamos viendo, que es la parábola del sembrador. Dice, la parábola del sembrador tiene la intención, tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. La palabra de Dios es sembrada durante este intervalo con diversos grados de éxito. Hoy en la tarde oía yo una prédica y decía el hermano que predicaba que nosotros siempre debemos de considerar que la palabra de Dios, el Señor lo dijo, es vida y es espíritu. Entonces, si es vida, la palabra tiene que surtir algún efecto en nuestras vidas. Y entonces esta parábola nos confronta y nos pone a reflexionar, y debemos de tomarla para cada uno de nosotros, porque el hecho de no tomarla es como rechazar la palabra de Dios, y de alguna manera Dios nos habla de diferentes formas a cada uno de nosotros. Entonces esta parábola ilustra la enseñanza del Evangelio a lo largo del mundo y las diferentes respuestas de las personas hacia él. Por ejemplo, algunos rechazan el Evangelio, y de eso hay bastante, ¿verdad? Otros lo aceptan por un periodo breve de tiempo y luego se apartan. Eso es la experiencia que se ha tenido en las diferentes congregaciones. Y por último tenemos, pero otros creerán, y estos producirán diferentes niveles de fruto, llevando a otros también a creer. El tercer grupo es el grupo que sí produce fruto, ¿verdad? Y tiene diferentes niveles de fruto que da. Entonces nosotros podríamos preguntarnos en qué consiste este misterio que ahora se nos revela. Porque este era un misterio. El Señor lo dijo, que esta parábola era un misterio, pero que en ese momento el Señor lo estaba revelando. Y es una revelación importante. Y esa revelación comprende muchos aspectos de la vida espiritual. Dice que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Esa es una de las revelaciones que se dan en esta parábola. El reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Según los judíos, el Mesías tenía que aparecer en pompa exterior y con ostentación de poder para establecer el reino, según los judíos. Pero esta era la misma idea del reino de Satanás, con que Satanás había tentado a Jesús al comienzo de su ministerio, según Mateo 4, 5 y 6. Y que el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. Ese es parte del misterio, que el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres y no físicamente como esperaban los judíos. El campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo para los israelitas, sino para cualquier persona que escuchara la palabra de Jesús. Porque ellos pensaron, como estaban pensando en el reino terrenal, el reino literal, creían que era solo para ellos. Pero no, esta parábola es para todas las personas. Y esto lo podemos nosotros asimilar tomando en cuenta las palabras de Pablo en Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y Pedro en 1 Pedro 1:23 nos dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios nuevamente. Miren, eso es interesante notar el efecto o la importancia de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice. Ahora, veamos también los protagonistas de esta parábola que el Señor les presenta, en ese caso, a los israelitas. Aparece el sembrador. En esta parábola el sembrador es el mismo Señor. En esta parábola, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, según Mateo 13:37. Pero nosotros también nos convertimos en sembradores. Esto lo inauguró el Señor, él fue el primero en sembrar la semilla, pero ahora somos nosotros también delegados para eso. Cualquier pastor, misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador, porque estamos haciendo exactamente lo que el Señor dejó establecido en esta parábola. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y que se pierde. Pero llegará un día en que se pedirá cuenta a los hombres por ella, según Juan 12:48. Y esa es una experiencia que se ha tenido a través de los años. Sin embargo, como dice la Biblia también, que la semilla queda ahí y puede ser que en un tiempo más adelante la semilla germine. La semilla en este caso hace referencia a la palabra de Dios. Esa es la semilla, la palabra de Dios. Como es una parábola, el Señor está tomando casos de la vida real de Israel para dar una enseñanza espiritual. Entonces el sembrador es el que siembra la palabra. El reino de Dios comienza, oiga, el reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. Ahí comienza. Y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier otra cosa. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. La palabra es la semilla y la palabra tiene vida en sí misma. Ahí donde se le da la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción de fruto. Entonces, ya si nos vamos al versículo que nos tocaba, que era, el 3 lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a retomar para poder enlazar esta noche el estudio. Entonces, el versículo 3, el Señor les dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Obviamente, el sembrador sale a sembrar. Pero en esta parábola arroja luz sobre todas las demás parábolas. Y encabeza todas las series de las parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. O sea, esta es la parábola principal, la inicial de esa serie de parábolas que el Señor pronunció en ese tiempo. La parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino. Oiga, la parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. Esto es importante, van a ver en lo que sigue la explicación que tenemos de esto, lo repito, que ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino. Dice, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseos de saber la verdad y, ¿me oyen ahí? ¿Ya no? Ahora sí. Ahorita sí. Sí, ahí te oye. Sí, ahí Repetí está. otra vez porque se fue. Además, las parábolas involucraban al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que estaba escuchando. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos qué tipo de tierra soy yo. Si no hacemos eso, de nada sirve recitar la parábola, saberla, porque no le estamos sacando el beneficio, porque el Señor cuando pronunció esto era que quería que la gente se ubicara, ¿verdad? Entonces el versículo 4 nos dice, y al sembrar,
Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Estas eran las tres áreas en las que la palabra, la semilla iba a caer. Habían caído las semillas y ellas representan a las personas no salvas. Cuando la semilla cae en el camino, esas personas que se ubican en ese caso son las personas que no son salvas, que no aceptan el evangelio ni la palabra de Dios. Sus vidas son como el borde del camino, donde las aves devoran la simiente, lo cual ilustra la realidad de que el diablo arrebata la palabra. Y ya vamos a ver por qué el Señor explica esto más adelante, por qué el diablo arrebata la palabra. Otras personas son como el terreno pedregoso, donde el sol quema las semillas porque la tierra no tiene profundidad. Y en el terreno espinoso, las espinas ahogaron a las semillas. Entonces veamos el siguiente versículo. Dice el versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. O sea, la semilla, que es la palabra, es el evangelio, cae en los corazones de las personas donde no hay condiciones adecuadas para que la palabra haga su efecto. Porque dice que brotó pronto. O sea, comparándolo con una plantita, la semilla germinó y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Los pedregales son normalmente camas de roca sólida, usualmente caliza, que yacen bajo la superficie de tierra buena. Son demasiado profundas para que llegue el arado o demasiado superficiales para permitir que una planta alcance agua y desarrollar un sistema de raíces aceptables en la poca cantidad de tierra que las cubre. Eso en la parte literal física de una plantita. Pero como estamos hablando de personas en relación con el evangelio, esto es importante que se comprenda, porque entonces quiere decir que este caso, no, en el caso de los que caen en el camino, pues ya vimos que el diablo la arrebata. Pero cuando el evangelio, la palabra de Dios, cae en personas cuyo corazón son como pedregales, la semilla pareciera que da fruto, como que el evangelio sí permeó a la persona, pero como no tiene suficiente tierra, porque hay algo que le impide, entonces no desarrolla sus raíces. Y al no desarrollar sus raíces, la persona finalmente va a apartarse del evangelio y para ella va a ser una pérdida terrible. El versículo 6 dice, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué es que haya salido el sol? Si estamos hablando de personas que el evangelio llegó y no logró establecerse en el corazón de la persona, cuando sale el sol se quema, dice. Pero aquí tenemos que ver cuál es el sol que quema esa plantita, porque dice que no tenía raíz y que se seca. Otra parte cayó entre espinos. Ya vamos a explicar esto. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El ejemplo que está poniendo el Señor es interesante porque Él está tomando una de las actividades más antiguas a las que se ha dedicado la gente, que es la agricultura. Entonces, ellos podían entender perfectamente bien la parte esta de la figura que está tomando el Señor, aunque tiene su componente espiritual, que es lo más importante. ¿Qué son los espinos? Son cizañas pendencieras en forma de cardos que usan el espacio disponible, usan la luz y el agua que las plantas buenas necesitan, hablando literalmente de una planta. Si son cizañas en forma de cardos, yo se los puse ahí en rojo y en amarillo, veamos qué son los cardos.
El cardo dice que es una planta silvestre de hojas grandes y espinosas y flores en la cabezuela. Eso en lo literal. Pero los espinos realmente en la vida espiritual tienen un significado bien interesante que el Señor lo aclara. Cuando llegamos al versículo donde Él explica el significado de la parábola, vamos a entenderlo. Aquí estamos dando solo la parte literal. El versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, si hubo fruto en 3 niveles. Aquí tenemos solamente una cuarta parte de las semillas que cayó en buena tierra y que representan a los que se salvan. O sea, los otros 3 terrenos son de las personas que no se salvan. Solo el que cae en buena tierra son las personas que se salvan. Y son los que han recibido la palabra. Pero observemos también que hay diferentes niveles de producción de fruto. Si yo les preguntara en este momento a ustedes, ¿qué clase de tierra son de estas 4? Probablemente me van a decir todos que todos son de la buena tierra. Ok. Si todos son de la buena tierra, la siguiente pregunta es, ¿qué nivel de producción espiritual tiene usted en su vida? ¿Usted está produciendo al 30%, al 60% o al 100%? Si está produciendo al 30%, ¿desde cuándo está produciendo 30%? ¿No cree que está bien en la primera cosecha haber producido 30%? Pero en la siguiente cosecha debiéramos de haber producido quizás 60%. Y después de varios años ya debiéramos de estar produciendo el 100%. Pero ese es el examen que cada uno tenemos que hacer de nuestra vida, de nuestra relación espiritual con el Señor, porque esta parábola es muy importante. Recordemos que en su discurso a los discípulos en el aposento alto y cuando ya se dirigiera hacia el jardín de Getsemaní, Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera. Y después les diría que él quería que produjesen fruto, más fruto y mucho fruto. O sea, 3 niveles también. Si él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, entonces aquí hay 3 niveles de producción. O sea, el Señor espera que produzcamos fruto, más fruto o mucho fruto, que tiene una relación muy estrecha con el 30, 60 y 100%. Es decir, que citaría en aquel caso 3 niveles de producción de fruto en aquellos que son suyos, no en los otros 3 terrenos, solo en el 4º terreno. Tal como encontramos esos mismos 3 niveles en esta parábola. Los 4 tipos de suelo, veamos a qué se refieren. El suelo o terreno es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. O sea, depende de nosotros, no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Se mencionan 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. La semilla es la misma, no es diferente semilla, es buena semilla. En todos los casos, y la diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada. El tipo de suelo es el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, entonces veamos el siguiente versículo. Dice el versículo número 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Luego de decir la parábola, el Señor les hace una advertencia. Les está dando una señal que es interesante que la consideremos nosotros también. Esta era una señal de peligro. Era una advertencia, como una señal de stop, de parar, de detenerse en un cruce de vías. Pero aún así, algunos no lo tuvieron en cuenta
como es evidente por lo que dice el versículo 10. O sea, él les está hablando, les está explicando, y sin embargo la gente estaba actuando de forma diferente. Cuando estuvo solo, ya después de explicar la parábola, el Señor después de darle la parábola, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Dice que habían 2 grupos, los que estaban cerca de él y los 12. ¿Quiénes eran los que estaban cerca de él? Los discípulos, no la gente que andaba buscando milagros, señales, maravillas, sino que eran personas que estaban interesadas, que la palabra sí les estaba llegando y que le estaban poniendo atención y querían saber el significado de la parábola. La otra gente no le interesaba la palabra, como sucede también hoy día en las iglesias. Evidentemente, habían algunos que no habían entendido la parábola en absoluto. Eso es evidente. Cuando le preguntaban, él les respondía con las frases de estos versículos, que tienen una cierta medida de ambigüedad. Una cierta medida de ambigüedad. El 11, les contestó el Señor porque ellos le preguntaron, no habían entendido la parábola y ya estando solos, le preguntaron y él les dijo, a vosotros, solo a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, solo para ellos, os es dado saber el misterio del reino de Dios. No al resto de la gente que lo seguía, porque eran multitudes. Entonces, mire aquí cómo el Señor hace una selección y solo agarra a los discípulos y a los apóstoles, que fueron los únicos que se interesaron y le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces él les responde, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, hasta ese momento el reino de Dios era un misterio. Y a través de esta parábola, el Señor les iba a describir en muchos aspectos a qué se estaba refiriendo ese reino de Dios. Y luego se dirige y luego le dice que a los otros, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Yo les subrayé aquí y les puse en celeste los que están fuera. La gran mayoría. Los que buscaban milagros, los que buscaban sanidades, los que buscaban ser liberados de demonios, pero que no les interesaba la parte espiritual de las enseñanzas del Señor. Entonces, a ellos dice que les iba a hablar por parábolas todas las cosas, no algunas, sino que todas. Si estos que eran los discípulos y los apóstoles no entendían las parábolas, los que están fuera, obviamente que no estaban en peor situación. Bueno, entonces, una explicación que podría ayudarnos sería la siguiente. El motivo por el cual Jesús recurrió a las parábolas desde aquel momento y hasta el final de su ministerio, porque se recuerdan que hablamos que entre una de las estrategias del Señor estuvo la de, primero de ya no enseñarles en las sinagogas, luego de enseñarles solo por parábolas, ya no hablándoles claramente. Y entonces aquí el resto de su ministerio lo empezó, él usó las parábolas. Dice, desde aquel momento y hasta el final de su ministerio. Es sorprendente. Sus enemigos habían rechazado sus enseñanzas, los enemigos, pero las multitudes permanecían indiferentes hacia las verdades espirituales. Esto es importante, hermanos, porque de esto hay mucho en la iglesia, no digo solo en Puerta de Esperanza, en todas las congregaciones. Hay multitudes que permanecen indiferentes hacia las verdades espirituales. Eso es un gravísimo error, por eso es que él ha hecho una advertencia y les dio la señal y les dijo, el que tenga oídos, oiga, porque era importante. Estaban, dice, activamente interesadas en sus milagros,
pero no en su aplicación espiritual. O sea, si nosotros estuviéramos en esta condición, creo que es el momento oportuno para dar un giro de 180 grados. Si hemos visto con indiferencia las verdades espirituales y a veces solo nos interesan los beneficios que se pueden obtener por ser cristiano, estamos equivocados. Estamos cometiendo el mismísimo error de la gente de aquel tiempo. Entonces, él recurrió al uso de parábolas para provocar el interés. La actitud antagonista de sus enemigos y el letargo, la indiferencia y la incomprensión de las multitudes requería un cambio sobre el uso de las parábolas para que aquellos que tenían hambre y sed espiritual de justicia pudiesen encontrar la plenitud que buscaban y los que anhelaban la verdad espiritual pudiesen abrir sus ojos a ella. Pero hay que manifestar ese deseo. Yo creo que en nuestro tiempo actualmente, lo que estamos haciendo esta noche, el tiempo que ustedes están dedicando, es exactamente lo que hicieron los discípulos de Jesús y los apóstoles, que ya estando aparte, le preguntaban al Señor el significado de la parábola. Pero eso no sucede con toda la gente. A mucha gente no le interesa la palabra, es indiferente a la palabra de Dios. No les interesan las verdades espirituales, porque lo único que tienen quizás solo sea una religión, pero no tienen una relación con Dios. No les importa saber del reino de Dios. Que ellos no les interesa saber qué es el reino de Dios, ni cómo se va a dar, si ya se está dando o se va a dar. No les interesa en absoluto. Y son verdades espirituales y es parte por lo cual el Señor vino a esta tierra. Bueno, el versículo 12, él dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, ese versículo 12 es una bomba. Eso es tremendo. O sea, está diciendo el Señor que les va a hablar en parábolas para que la gente no se salve, para que sus pecados no sean perdonados. Sí, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo esa verdad tan tremenda el Señor? Porque ha visto la actitud de la gente, la indiferencia. Ha visto que no les interesa la parte espiritual. Los ha visto que han sido solamente unos religiosos que siguen algunas reglas humanas, filosofías humanas, pero que no les interesa más allá de eso. Entonces dice que les habla en parábolas y por eso él ya habló, a partir de ese momento, habló solamente por parábolas, ¿verdad? Y aquí el Señor lo que está haciendo es validando un versículo del Antiguo Testamento y lo está trayendo a colación en ese momento que él está desarrollando su ministerio y que es el versículo, el capítulo 6 de Isaías, versículos 9 y 10. Cuando el profeta dice, y dijo, Dios, por supuesto, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En este caso, sanidad es salvación. Por supuesto que aquí Isaías se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero ahora el Señor toma esas palabras del profeta Isaías y las trae a ese momento en que él está dando esta enseñanza. Es exactamente esto lo que él les ha dicho ahí en el versículo 12. Les está recitando Isaías 6 del 9 al 10. Entonces vamos a encontrar la misma línea de pensamiento en el capítulo 2, versículos 9 y 10, versículos 13 y 14. De la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que dice así. O sea, cuando ya mencionamos al apóstol Pablo dirigiéndose a los Corintios, aquí ya se está dirigiendo a la iglesia. Isaías se estaba dirigiendo al pueblo de Israel.
Y también podríamos decir que en ese momento el Señor en Marcos se está dirigiendo al pueblo de Israel, porque en ese tiempo la iglesia todavía no existía. La iglesia se iba a formar más adelante, pero en ese momento no. Pero Pablo sí dice estas palabras: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué interesante. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice Pablo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros tenemos discernimiento espiritual? ¿Podemos discernir la palabra? ¿Podemos comprender la trascendencia, lo delicado de estas palabras? Porque si no las estamos entendiendo, probablemente la semilla haya caído al lado del camino, o en pedregales, o entre los espinos. Porque si ha caído en buena tierra, lo mínimo que el Señor espera es que produzcamos un 30%, lo mínimo, de acuerdo con estos versos que hemos visto. Aquí el apóstol Pablo dejó establecido un gran principio. Yo siempre les vivo hablando de principios espirituales. Aquí hay uno de ellos. Un gran principio que es aún aplicable en la época actual. Podemos utilizar todos los métodos al intentar que las personas comprendan las verdades espirituales, pero estas deben de desear entenderlas, deben de desear entenderlas antes que dichas verdades se conviertan para ellas en una realidad. Si el corazón y los ojos de una persona están abiertos y ésta desea verdaderamente conocer la verdad, entonces el Espíritu de Dios va a introducir esa verdad en su corazón. Pero solo si la persona está interesada verdaderamente en conocer las verdades espirituales. Si no hay ese deseo, si no hay ese interés, entonces probablemente no nos vamos a pasar en blanco nuestra vida espiritual no entendiendo la palabra. Y Él hará que todas las cosas sean totalmente reales y vivas para esa persona. Sucede a veces, e incluso descuidadamente, utilizamos la siguiente expresión. Y mire, esto creo que muchos en la iglesia lo dicen. Cuando evangelizan a alguien o le hablan a un familiar, a un amigo, le dicen, si no aceptas a Cristo como tu Salvador, te perderás. ¿Verdad que eso se dice? Si no aceptas a Cristo como tu Salvador, te perderás. Realmente esto no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la verdad es que tú ya estás perdido. Lo que debiera ser afirmado con claridad es que tú continuarás estando perdido si no recibes a Cristo como tu Salvador. Eso sí cabe. Porque si alguien no ha aceptado a Cristo, está perdido. Entonces, decir esto que si no acepta a Cristo como Salvador, se perderá. Él está perdido. Él tiene que, si continúa así, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador para dejar de estar perdido. Por eso decimos ahora que tu reacción y recepción de la palabra de Dios es la que va a determinar si serás salvo o no. Oiga, por eso decimos ahora que tu reacción y recepción de la palabra de Dios es la que va a determinar si serás salvo o no. Entonces la pregunta es, ¿vamos a confiar en Cristo? ¿No creemos que vale la pena aceptarle como nuestro Salvador?
Porque alguien puede tener 5, 10, 20 años, pero realmente no haber aceptado al Señor, sino haber aceptado una religión. Porque si hubiera aceptado al Señor, debiera tener un hambre espiritual de conocer las verdades espirituales, que fuera algo notorio, que la persona quiere aprender, quiere conocer, porque nuestra nacionalidad de los que hemos nacido nuevo es celestial. Nosotros no nos vamos a quedar en esta tierra. Entonces tenemos que conocer del reino de Dios. Y eso es lo que el Señor vino a establecer. Ya veamos el siguiente versículo, el número 13. Ya aquí vamos a llegar a la explicación que el Señor da de esta parábola. Entonces dice el versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Miren la pregunta que les hace el Señor. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, como quien dice, si no saben de esta parábola, la más sencilla, ¿cómo van a entender las otras? Bueno, estas palabras el Señor se las está diciendo a los discípulos y a los apóstoles. Y aquí es donde Él entonces les va a explicar porque ellos no entendían la parábola. Comprender las parábolas del sembrador era clave. Era clave en la habilidad de los discípulos para discernir el significado de todas las demás parábolas de Jesús sobre el reino. No podemos estar, hermanos, ajenos al reino. Tenemos que tener mucho interés en conocer a qué se refiere esto del reino. Y las parábolas describen el reino. Entonces aquí el Señor ya empieza a explicar la parábola en el versículo 14. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra. En este caso, cuando Él está pronunciando esta parábola, el sembrador obviamente es el Señor. Dice el 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es lo que ocurre en estas personas que reciben la palabra y que son identificadas los del camino? Que después de que oyen la palabra, Satanás llega y quita la palabra. Aquí puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado. Si la persona está en pecado, obviamente a Satanás se le facilita mucho quitar la palabra. Gente que cree que no necesita nada, que se sienten autosuficientes y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece una cosa ridícula o inútil. Estos también son de los que fueron sembrados junto al camino. Gente que se siente autosuficiente. Gente que cree que no necesita nada. Se muestran indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece ridículo. En todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. Si Satanás quita la semilla que ha sido sembrada, obviamente la persona se va a perder. ¿Verdad? Bueno, dice el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Aquí estaban los del camino, ahora veamos los de los pedregales. Son los que cuando han oído la palabra, porque sí la oyeron, y al momento, dice, la reciben con gozo. Pareciera que se dio el milagro del nuevo nacimiento. La persona expresa corporalmente su alegría de haber recibido la palabra, porque la reciben con gozo, dice. Ahora veamos qué son los pedregales. Quiere decir más bien en tierra poco profunda, extendida sobre la roca donde no había humedad ni nutrientes. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. Superficialmente. La palabra no logra enraizar en la vida de las personas. Dependen de sus emociones
dependen de sus sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. De estos son de los que hay mucho en las iglesias, ¿verdad? Que son emocionalistas, muy sentimentales, pero no tienen convicciones y que sean profundas. Por eso, al hallarse frente a la oposición o a la persecución, vuelven al mundo. ¿Sí? Esa es la reacción natural espiritual. La persona, al tener algún problema o una persecución, recordemos que en aquel tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Pero lo que sucede, la reacción de esta gente es que vuelven al mundo, no quieren problemas. Entonces, estos son los que están en pedregales. Los oyentes del terreno pedregoso son aquellos que permiten que las aflicciones y persecuciones les aparten de Dios. Es la naturaleza humana y física de muchas personas la que hace que éstas permanezcan alejadas de Dios. Su propia naturaleza humana y física la hacen que permanezcan alejadas de Dios. Cuando veamos el versículo 17, entonces, para seguir con la explicación que el Señor está dando, dice, pero, hablando siempre de los pedregales, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Miren la explicación que está dando el Señor, con qué lujo de detalle está diciendo cuáles son las características de cada uno de los creyentes, de los que oyen el Evangelio. Es impresionante, hermanos. Realmente, aunque es una parábola, yo creo que es una parábola que es entendible. El versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ahora pasemos a este otro grupo. Los que oyen la palabra, igual que los anteriores, estos también oyen la palabra. Los anteriores también oyeron la palabra y se sintieron muy gozosos. Pero esto dice, los afanes de este siglo, o sea, la forma de vida, el estilo de vida del mundo que pueden llevar a cabo muchas gentes dentro de la iglesia, dice, y el engaño de las riquezas es un engaño, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos y pobres ya habían avanzado mucho, pero cuando se dieron cuenta de que este mundo les ofrecía muchas cosas que a ellos les interesaban y se preocuparon y pusieron su mirada en las riquezas y codiciaron otras cosas, entonces dice que todo esto ahoga la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo. En el tercer caso, la semilla cayó entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero ahí también estaban las semillas de los espinos, que nacieron juntamente a ella, según Lucas 8:7. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Esa es una parábola de aplicación muy práctica para la iglesia. El versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que oyen la palabra y la reciben, igual que estos. ¿Verdad? Dice que oyen la palabra, oyen la palabra, dice, igual aquí, oyen la palabra y la reciben, pero con la diferencia de que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Uno se puede preguntar, hermanos, ¿por qué esos tres niveles de producción de fruto? Bueno, primero, que sí, el Señor espera que demos fruto. ¿Qué clase de fruto está esperando el Señor de nosotros?
Porque si no conocemos el fruto, ¿cómo vamos a saber cuánto estamos produciendo? Entonces, veamos, finalmente están los oyentes de la buena tierra, que son aquellos que se han convertido genuinamente por la palabra de Dios. Genuinamente por la palabra de Dios. Ellos producen diversos porcentajes de fruto y solo una tercera parte de ellos produce gran abundancia de fruto, o sea, los que producen al 100 por 1. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en estas circunstancias siempre produce fruto. Jesús dijo, primero es la hierba, luego la espiga, después el grano que está lleno en la espiga. Este es un proceso que lleva su tiempo. No podemos esperar, por supuesto, que una persona recién convertida esté produciendo esos niveles de que habla aquí la Biblia. Pero con el tiempo, al transcurrir el tiempo, debe de verse si la persona está produciendo. La primera etapa de producción, o digamos la primera cosecha, está bien que sea un 30%. Pero el siguiente año de producción debiera de doblar lo del año pasado y producir el 60%. Y el siguiente año debiera estar produciendo a plenitud, el 100%. Yo creo, hermanos, que esta es una situación bien razonable, digamos, en el caso de los agricultores. Si los agricultores siembran su terreno y este año logran cosechar, por ejemplo, 100 quintales de maíz, el otro año ellos esperan y venden los 100 quintales, el otro año ellos querrán producir tal vez 200 quintales de maíz. Y el siguiente año querrán producir 500 quintales de maíz. Porque para eso ellos están trabajando la tierra. La abonan, la riegan, invierten su tiempo, sus recursos, sus fuerzas y todo para tener buena cosecha. Pues Dios está esperando de nosotros también una buena cosecha. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, el reino de Dios ha de ir adelante conforme a los propósitos de Dios. Nuestro siglo, al igual que el siglo primero, se caracteriza por fracasos, al igual que por éxitos en la obra cristiana. El que haya personas que rechazan nuestros esfuerzos por esparcir el evangelio no debe de frustrarnos a tal grado que nos demos por vencidos. No olvidemos que el Señor también pasó por lo mismo. Pero la tarea del sembrador en esta parábola consiste en sembrar la semilla y cegar el fruto al final. El labrador no puede hacer nada para que la semilla crezca. O sea, el sembrador literalmente pone la semilla en la tierra y espera que el proceso natural haga que la semilla germine. Sí, hermano Raulito, ¿quería preguntar algo? ¿No? Ok. Eso es lo que espera el sembrador, ¿va? Que la semilla germine. Él no puede hacer nada para que la semilla crezca, poniendo así en evidencia la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. Todo esto lo estamos relacionando con el reino de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para el crecimiento del reino de Dios. Lo que sí tenemos que hacer es sembrar la semilla, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Sembrar es la responsabilidad del sembrador. El trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. Si este agricultor de los 100 quintales de maíz no siembra ni un solo grano de maíz, ¿podrá esperar una cosecha de 100 quintales de maíz? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, en la vida espiritual, si nosotros no sembramos la semilla, ¿cómo se va a producir trigo? ¿Cómo van a haber convertidos si no estamos sembrando? Bueno, entonces, las diferentes etapas en el trabajo del labrador son, primero, algún tiempo lo que hará es sembrar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Luego, habrá otros días en que tendremos que esperar. Y finalmente, habrá otros días en los que se va a cegar.
porque tampoco debemos de ser desesperados y pensar que hoy le hablamos a una persona y que inmediatamente se convierta. Puede ser, pero pueden ser la mayor parte de casos que sembramos la semilla y quizás el otro año o dentro de 2 años o 5 años, la semilla va a dar su fruto. Y eso no nos debe de desanimar como para que nos estemos sembrando la semilla, porque no somos nosotros los llamados a convertir a las personas. Nosotros solo somos llamados a sembrar la semilla y el Señor es el que se va a encargar de hacer que esa semilla germine. La palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. La misma palabra, no el sembrador, es la palabra. Tiene el poder divino para que nosotros nazcamos otra vez, según 1 Pedro 1, 22 y 23 y Santiago 1, 18. Tiene poder, la palabra, hablando de la palabra, tiene poder para ayudarnos a crecer. 1 Pedro 2, del 1 al 2. La palabra tiene poder para salvar nuestras almas. Santiago 1, 21. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra está llena del Espíritu Santo que da vida. Y aquí está la cita de Hebreos 4:12 y Juan 6:63. El labrador debe tener confianza y esperanza en el poder de la palabra. Es que la palabra, hermano, sin la palabra no tendríamos nada, absolutamente nada. Es la palabra la que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. No caigamos en el error de vaciar de contenido el mensaje de la palabra de Dios. Esto me interesa y me gusta y quiero que lo consideren. No caigamos en el error de vaciar de contenido el mensaje de la palabra. El contenido del mensaje de la palabra de Dios. Por dura que nos parezca de oír, utilizándola solamente para acariciar los oídos de la gente. No es esta nuestra función. No caigamos en ese error de acomodar nuestras enseñanzas o prédicas para acariciar los oídos de la gente. Aunque nos suene dura, la palabra de Dios es mejor porque eso va a ser saludable para nosotros o para las personas que oigan cuando les hablemos del evangelio. Bueno, entonces el versículo 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Por supuesto, ¿va? En la parábola del sembrador, Jesús había subrayado la necesidad de dar fruto. Ahora nos va a enseñar que aquellos que reciben la palabra deben de dar luz. Primero fruto, después luz. El creyente debe ser como una lámpara que alumbre en medio de las tinieblas del mundo. Mateo 5:14. Pero son dos puntos interesantes. Primero, dar fruto en la parábola del sembrador. Y ahora que está hablando de la parte esta de traer la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama. Y qué raro va a ponerla debajo de la cama. ¿Qué quiere decir ponerla debajo de la cama? Ahorita vamos a ver. Entonces, siguiendo, dice, la cama puede simbolizar la pereza que también ahoga el testimonio. La cama puede ser la pereza que también ahoga el testimonio. ¿Qué es el almud o qué era el almud? La descripción del almud es del árabe hispánico almud. Es una unidad de capacidad prácticamente en desuso, empleada principalmente para mensurar o para medir áridos y a veces líquidos. Su valor variaba entre 10 y 11 decímetros cúbicos, según las épocas y las regiones. Esto era un almud, un recipiente. Usted dice que ¿acaso se pone la luz dentro del almud? ¿No se pone el almud en el candelero? Por supuesto. Bueno, lo que aquí tenemos es una parábola sobre la lámpara y su acción. La luz crea responsabilidad. Una persona que recibe la verdad debe actuar en consecuencia. Se nos considera responsables por el grado de luz que hayamos recibido.
somos responsables. La luz está brillando y tu respuesta a la luz es sumamente importante. El caso es que nosotros estábamos en la oscuridad hasta que nos alcanzó la luz del evangelio. A veces recibimos la impresión de que el ser humano es un pecador debido a su debilidad o por causa de su ignorancia. Pero el apóstol Pablo lo expresa sinceramente en el primer capítulo de su carta a los Romanos. Y dice ahí, que el ser humano, al conocer a Dios, no le dio la honra ni la gloria debida. Romanos 1:28. Versículo 22. Sigue diciendo el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Interesante. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor dijo, porque no hay nada oculto. ¿A qué se refería? Puede referirse a la fe de alguien que ha creído. En ese caso, querría decir que alguien que realmente ha recibido la palabra, tarde o temprano manifestará la luz del evangelio y mostrará de qué lado está. Pero puede referirse también a la falta de fe. Los hombres tratan de encubrir las cosas, pero en esto siempre fracasarán, porque Dios exhibe todo a la luz. Ante Dios no es posible tener secretos u ocultar cosas. Puede referirse a la verdad. Hay algo en la verdad que es indestructible, pero la verdad al final siempre va a prevalecer. El propósito de mantener oculto algo es poder revelarlo luego algún día. Las enseñanzas de Jesús nunca estuvieron destinadas únicamente a un grupo reducido de seguidores. Fue para todos, pero la gente expresó su desinterés. Sería la responsabilidad de sus discípulos comunicar el evangelio del reino al mundo entero. 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Segunda vez que en ese momento el Señor menciona esta frase. Y es una frase de advertencia, es una frase, es una señal para que despertemos. Esto quiere decir que el Señor hizo varias referencias a la forma en la que oían. Primero, no deben rehusar oír la palabra de Dios. Segundo, es importante oír, pero también lo es meditar bien en lo que se oye. Tercero, y por último, también hay que tener cuidado en poner en práctica lo que oímos. La advertencia tiene que ver con oír la palabra del Señor y no darle la importancia que tiene. Dios considera a los hombres en función del valor que dan dan a su palabra. Dios considera a los hombres que en función del valor que le dan a su palabra. El ser humano es pecador, deliberada e intencionalmente. Esa es la clase de pecadores que todos nosotros éramos, y la luz que ha venido hacia nosotros crea una responsabilidad. Estaríamos perdidos si no aceptamos la luz. Si no le aceptamos a Jesús, permaneceríamos perdidos. El versículo 23 que decía, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, invita a la acción. Dios requiere esta acción y la fe consiste en acción. La fe es actuar en base a lo que Dios ha dicho, lo cual tiene para el ser humano la máxima importancia. Y el último versículo de hoy es el 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Esto lo explicamos para la próxima reunión. Entonces, aquí terminamos. Gracias, hermano. Ya son las 8 en punto. Un minuto casi nos pasamos. Si hay preguntas, pueden abrir su micrófono y plantearlas, o comentarios o aportes que quieran hacer. Bienvenidos.